Estuve leyendo el libro del sociólogo francés Eric Sadan, titulado El individuo tirano, y me parece interesante hacer algunas reflexiones, ¿no? Por supuesto, con todo el respeto que me merece el colega, ¿no? Que aparte, bueno, es un showman, se ha hecho famoso por, bueno, su forma de vestir, su forma de su estética corporal, la manera en que habla apocalíptica, está en contra de toda tecnología, de toda innovación tecnológica. Le parece que la humanidad va hacia una especie de apocalipsis tecnológico al estilo de Terminator. Pero bueno, eh, cada uno tiene sus creencias. ¿Qué es lo que plantea Eric Sadan? Bueno, que en el siglo XXI, por una serie de cambios que enumera él de una manera muy detallada y muy periodística, prácticamente, no sé, desde los inicios del capitalismo hasta el día de ayer, pero centrémonos en los del siglo XXI, dice, bueno, la caída del muro de Berlín, lugares comunes, ¿no? La caída del muro de Berlín, el fin del comunismo, la aparición de la sociedad de consumidores, los shopping, qué sé yo, una serie de cuestiones, las redes sociales, internet, la tecnología, YouTube, bueno, toda esta serie de cambios ha generado una matriz individual o de individuo, que es lo que se llama el individuo tirano, es el individuo que piensa solamente en sí mismo, es el típico exponente de las ideologías hoy en boga de orden libertario o anarcocapitalista, un tipo enojado con los políticos, enojado con la vida, que le gusta consumir, que es hedonista y que solamente se preocupa por sí mismo y no le importa nada de los demás. Bueno, no es, no es que sea una caracterización que no se haya hecho antes, digamos, en la historia del capitalismo por parte de la sociología o alguna otra ciencia social. Creo que algo muy parecido planteaban en la década de 1910 en la Argentina los nacionalistas culturales, como Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez, ¿no? Y queda más o menos claro que el objetivo social, el objeto social de la crítica de estos pensadores es la clase media, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí ya hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta al momento de generalizar. Pero bueno, acá esta es una generalización donde se habla de una matriz casi del orden de la psicología social o de la psicología, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque desde tiempo inmemorial la sociología más o menos dejó establecido que si uno va a estudiar fenómenos sociales, esos fenómenos sociales tienen que estudiarlos tomando en cuenta que el individuo forma parte de grupos sociales. Forma parte de una clase social, forma parte de un género, forma parte de un grupo etario, forma parte en una institución, forma parte, digamos, de las relaciones de poder dentro de esa institución. Hay grupos educativos, hay grupos culturales, hay grupos étnicos, pero el individuo solamente se explica formando parte de esos grupos. Por supuesto que después, como decía Pierre Bourdieu, hay infinidad de variaciones que son las que definen que yo, Luis García Fano, sea distinto a cualquiera de ustedes que están viendo en este momento este video. Pero seguramente todos o muchos pertenecemos a una misma clase social. Si es que estamos viendo YouTube, si es que estamos usando internet, si es que estamos en nuestras casas, si es que tenemos conexión, etc. Pero ¿a dónde es? Pero bueno, si es así, entonces hay un problema con la caracterización que hace Eric Saddam. No se trataría de un individuo tirano. Yo diría, se trataría entonces de que hay que identificar una multitud tirana. En la multitud aparece ese individuo tirano. Es decir, ahora, una multitud tampoco se genera espontáneamente, tampoco esta idea de las que tienen muchos periodistas y que tienen muchos analistas políticos de que las multitudes se generan espontáneamente. Bueno, la teoría de la generación espontánea de la vida hace, no sé, 200 años que ya no se utiliza más. Nada se genera espontáneamente en la sociedad. Puede llegar a ser más complejo o menos complejo tratar de identificar dónde se origina un movimiento social, una muchedumbre social, una multitud social, un grupo social activado, ¿no? Por ejemplo, una protesta social, pero también, ¿por qué no? Como ocurrió durante la pandemia en la Argentina. Los tipos y las tipas que querían salir a correr
y no los dejaban por razones obvias, porque estaba la pandemia, y entonces salían igual. Pero acá lo que yo quiero notar, y Saddam me diría, bueno, ves, ahí está mi individuo tirano, y yo le diría, mirá, ninguno salió individualmente. Todos, a través de las redes sociales, o gran parte de ellos, a través de las redes sociales y de otros medios, se pusieron de acuerdo, se convocaron en determinado lugar y se constituyeron como una multitud de runners que entonces sí desafiaban las leyes y desafiaban la pandemia. Y seguramente, al aparecer eso en televisión, generó que muchos otros también se incorporaran hasta que se generó esa famosa noche, ¿no? En que había miles y miles de personas dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires sin ton ni son, pero muy contentos por haber logrado hacer lo que se les daba la gana hacer, sin importar absolutamente el resto de la sociedad. En ese sentido, podría decir, bueno, esos individuos eran tiranos, pero en plural, individuos tiranos. Entonces, lógicamente, sí, es cierto. Si nosotros lo tomamos sociológicamente, hay cambios muy grandes en cuanto a esta forma de constituir lo social, sea en términos de protesta, sea en términos de resistencia, como sea en términos de ejercicio del poder. Lógico. En la Argentina, en la década de 60, 70, la clase obrera era el sector social contestatario mayoritario de la sociedad argentina, tenía una serie de elementos que aglutinaba a un conjunto de individuos de distintas industrias, de distintas ramas de la industria, de distintos oficios. Sin embargo, eran interpelados como asalariados, eran interpelados como sindicalizados, eran interpelados como trabajadores que tenían, básicamente se desarrollaban sus actividades productivas en una fábrica, y tenían determinadas relaciones sociales de producción capitalistas en las cuales estaban inscriptos e inmersos. Entonces podríamos decir, ¿ese obrero era revolucionario? No, en el Cordobazo no era un obrero revolucionario, eran cientos de miles de obreros revolucionarios. Hasta que se diluye. Nada dura para siempre en lo social. Hasta que se diluye, cada individuo vuelve a ser lo que era, y eso tendrá que ver con su inscripción en otros dispositivos, llamémosle la familia, la educación primaria, el capital cultural, lo que ustedes quieran. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Entonces, me parece que es bueno hacer estas distinciones, porque si no, corremos el riesgo de caer o en este individualismo extremo de Saddam, que me parece muy bien, pero está fuera de la sociología, no tiene nada que ver con la sociología. O, por ejemplo, en las famosas multitudes argentinas, el libro de el sociólogo José María Ramos Mejía, que a fines del siglo XIX publica un libro diciendo, bueno, acá es todo lo contrario, el individuo tirano sería la multitud tirana, pero no en el sentido de una multitud, como digo yo, que se constituye en un determinado momento de relaciones de poder o de fuerza y después se diluye, sino como un sujeto activo, propio, definido, con una vida propia, que existe durante toda la historia argentina, dice Ramos Mejía. Entonces, tenemos esos dos extremos, ninguno de los dos es sociológico, es sociología. En ese sentido, siempre hay que tener en cuenta, por lo menos, ¿no?, que si uno habla de sociología o si uno tiene que ver con la sociología, la explicación de todo, llamémosle, de todo lo que tiene que ver con la sociedad, de todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con la realidad social, se explica por las propias relaciones sociales. Y esas relaciones sociales nunca son una esencia, nunca son algo definitivo, son siempre algo cambiante, son siempre algo que está en contradicción y son siempre algo que el misterio que hay que resolver es cómo se constituyen y cómo se diluyen de un día para el otro.